Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar lo que corresponde a la clase número 2 de internado materno. Eso vamos a ver lo que corresponde al área de ciclo sexual o ciclo menstrual normal. Ok, como objetivo de la clase, el primer objetivo es conocer los principales procesos fisiológicos que están relacionados con la función reproductiva de la mujer. Como segundo objetivo, identificar las principales hormonas involucradas en la función reproductiva y conocer el ciclo menstrual femenino. Como contenido del aprendizaje, de escuchar y visualizar esta clase más la revisión de su bibliografía, ustedes deben estar en toda la posibilidad de poder responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son las principales hormonas que intervienen en la función reproductiva de la mujer? 2. ¿Qué fases comprende el ciclo ovárico? 3. ¿Qué fases comprende el ciclo endometrial? Y cómo se define un ciclo menstrual normal. Usamos un recuerdo anatòmico de lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, bueno, y últimamente lo que es el ovario, ¿no? Si nosotros recordamos el hipotálamo, el hipotálamo tiene varios núcleos. Los núcleos que a nosotros nos interesan son 3 principalmente. El núcleo arcuato, ¿no? ¿Por qué? Porque en este núcleo arcuato se produce la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ok? Y también nos interesan 2 núcleos más, el núcleo supraóptico, ¿no? Y el núcleo paraventricular. Supraóptico y paraventricular. Ok, entonces en ambos núcleos se produce oxitocina. Ok, pero en este núcleo supraóptico, sí, en este núcleo supraóptico también se produce la hormona, la ADH o vasopresina. Entonces, en este núcleo supraóptico paraventricular se produce la ADH y la oxitocina, y estos van a ir y se van a almacenar aquí, en la hipófisis posterior, ¿no? Denominada, si ustedes recuerdan, como neurohipófisis. Ok, entonces la función de la neurohipófisis es almacenar la oxitocina, almacenar hormona antidiurética producidas en el hipotálamo. ¿Cómo llegan esas 2 hormonas desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis? A través de axones nerviosos. Ok, y tenemos la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior, a partir de la GnRH, ¿no? La hormona liberadora de gonadotrofinas que se produce en el núcleo arcuato del hipotálamo, este llega a través del plexo venoso portal, el que vemos aquí, llega a través de este plexo venoso portal y va a ejercer su función sobre distintos tipos celulares. Uno de estos tipos celulares vendría a ser lo que son las producciones de gonadotrofinas. Entonces, en la hipófisis anterior, a diferencia de la posterior que solamente almacena, la hipófisis anterior sí produce hormonas. ¿Cuáles son? La prolactina, las hormonas gonadotróficas, ¿no? O sea, lo que vendría a ser la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, estas por acción directa de la GnRH que ha sido liberada a través del núcleo arcuato y que llegó a la hipófisis a través del plexo venoso portal. ¿Qué más? También produce la TSH, hormona estimulante de la tiroides, va a producir la adenocorticotropina o ACTH y la hormona de crecimiento. Entonces, eso es lo que no debemos recordar, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un sangrado masivo en una paciente puérpera, por ejemplo, de parto, ha tenido un sangrado masivo, una hemorragia puerperal y tuvimos la mala suerte de que haya un choque hipovolémico, lo que podría hacer esta paciente, podría haber hecho una necrosis de la hipófisis anterior. Esta necrosis de la hipófisis anterior va a producir un síndrome, ¿no? Ustedes deben recordar cómo se llama ese síndrome. El síndrome, ¿recuerdan? No recuerdan, yo tampoco. Mentira. Se produce un hipopampituitarismo, ¿verdad? Hipopampituitarismo. ¿Qué significa este panhipopituitarismo? Significa de que hay una disminución de todas las hormonas producidas por la hipófisis anterior. Entonces, esta paciente con síndrome de Sheehan, ¿no? El síndrome este no se acordaban cómo se llamaba. Esta paciente con síndrome de Sheehan, ¿qué cosa va a producir? Va a tener agaláctea
¿Por qué? Porque no hay prolactina para producir la leche, va a tener amenorrea, ¿no? Porque no hay gonadotrofinas, va a tener hipotiroidismo, ¿por qué? Porque no hay TSH, ¿no? Va a tener pérdida del vello púbico y vello axilar por falta de ACTH, y bueno, ya no va a crecer porque está en su crecimiento, ¿no? Pero eso sucede cuando hay una necrosis de esta hipófisis anterior. Entonces no olviden el síndrome de Sheehan. Acá, bueno, prácticamente lo mismo, que el eje es hipotálamo, hipófisis pituitaria, ovario, ¿no? Entonces, el hipotálamo produce la GnRH, la GnRH actúa sobre la hipófisis produce LH-FSH, actúa sobre el ovario, y este ovario va a producir ¿qué cosa? Va a producir estrógenos, va a producir progesterona, va a producir testosterona, ¿ok? Y este ovario también produce inhibinas, y esas inhibinas actúan sobre la pituitaria. Entonces, ¿cuál es la función en este caso de las inhibinas? Las inhibinas van a actuar como un modulador, por así decirlo, van a actuar como un modulador de lo que es la función de la hipófisis. Entonces, si estas inhibinas aumentan, actúan sobre la hipófisis y va a decir, ok, detente, no produzcas más gonadotrofinas, ¿no? Para hacer pues un feedback, en este caso con la de la LH-FSH. Vamos a recordar lo que es ciclo bálico. Entonces, ¿qué cosa es la foliculogénesis? La foliculogénesis vendría a ser el crecimiento de un folículo, desde que es un folículo primordial, ¿no? O sea, cuando deja la población de reserva como folículo primordial, hasta el momento, ¿no? De que se ovula. Entonces, en ese lapso de tiempo pasa de ser un folículo primordial, ¿no? Que vendría a ser, pues, una célula folicular, el ovocito, rodeado por una sola capa de células foliculares. Tenemos el folículo primario, ¿no? El cual también tiene una sola capa de células foliculares, pero en este caso tiene un citoplasma un poco mayor. Ya el folículo primario multilaminar, como lo dice pues el nombre, tiene múltiples planos o láminas. En este caso se puede ya evidenciar pues una teca, una zona pelúcida, ¿no? El folículo secundario, tenemos la presencia de estos antros con líquido, que tienen el liquor, que es el que se llama, ¿no? Aquí igual podemos ver que tenemos una zona, la teca folicular, tenemos una zona granulosa, zona pelúcida, y por último el folículo de Graf o folículo terciario, que es el folículo preovulatorio. ¿Ok? Entonces vamos a ver que todo este proceso tiene una duración en promedio entre 200 y 214 días. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensemos, bueno, todos los meses hay una ovulación, sí, pero para que haya esta ovulación de este folículo, significa de que ese folículo ha tenido un desarrollo de más o menos 200 días. Significa que el desarrollo, la cohorte de este folículo ovulado se ha ido desarrollando más o menos en 7 a 8 ciclos antes. Entonces, nosotros vamos a encontrar de que tenemos una fase o una fase de reclutamiento no cíclico, que son los primeros 90 a 120 días. Es no cíclico porque es independiente de FSH. Entonces, es desde que el folículo primordial, ¿no? Pasa de ser primario, secundario, hasta llegar incluso a ser un folículo antral, 120 días. ¿Ok? Bueno, ahí son 120 días hasta secundario. Entre secundario y antral, ¿no? Cuando deja la población de reserva, se va hacia la zona periférica para buscar su dominancia, pasan en total los 200 días. Y luego tenemos una zona o una fase de reclutamiento cíclico. Esta fase de reclutamiento cíclico es dependiente de FSH, por eso esta es la que se da en el último ciclo, justo en el ciclo en el cual ya se va a ovular este folículo dominante. ¿Ok? Bien, vamos con los casos, comenzando con los casos de caso clínico 1, de 6 años de edad, hija única, ambos padres sin antecedentes de importancia, es llevada a consulta por un cuadro de crecimiento de ambas mamas, ¿ok? Así como aparición de vello axilar y púbico. La paciente se refiere asintomática. La exploración física revela un botón mamario bilateral, un Tanner 2, además de vello púbico oscuro y rizado, Tanner 3 en vello púbico. Se solicita radiografía para la edad ósea, las cuales corresponden a la edad, ¿ok? Ese dato es importante. También se indica estudio de estradiol, testosterona y de dihidroepiandrosterona, que son normales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más probable? ¿Será que es normal ya que los caracteres sexuales secundarios aparecen a los 6 años de edad? Obviamente que no. Sabemos que a los 8 años se debería dar el primer carácter, que en este caso es la presencia del botón mamario. ¿Para qué? Para que más o menos 2 años después, en promedio de los 10 años, se dé la primera menarquia, o la primera menstruación, la menarquia, ¿no? Entonces 6 años definitivamente no lo es.
La causa más común de la afección en la paciente es constitucional. Es muy probable que sí. Lo dice ¿por qué? Porque tiene valores normales. Cuando nosotros evaluamos a una paciente con una probable pubertad precoz, lo que tenemos que hacer es solicitarle hormonas, que aquí están normales, solicitar una radiografía de mano para ver la edad ósea, ¿no? Y tenemos que solicitarle una ecografía pélvica para ver cómo está el útero y los ovarios, saber que si hay desarrollo folicular. La paciente experimenta una producción anormal de esteroides, falso. Lo que le están diciendo es que están normales, ¿no? Justamente los esteroides sexuales, ¿no? Son el estradiol, la progesterona, el progesterol, están normales. La paciente tiene suprimido el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, falso. Pues, porque si estuviera suprimido, no tendría pues ese desarrollo, ¿no? En ese caso está activo. ¿Qué sucede en este caso? Que la causa más común de esta paciente es constitucional. Es raro, es constitucional. El eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? ¿No? La hipófisis posterior produce hormona de crecimiento, ACTH, ya sabemos que es falso, ¿no? Ni qué decir, ya sabemos que para comenzar la hipófisis posterior o neurohipófisis no produce hormonas, solamente almacena, no lo olviden, ¿qué almacena? ADH, oxitocina. Las gonotrofinas FSH y LH usan GMP cíclico como segundo mensajero. Este podría ser verdadera. No. La semivida y la GnRH es 2 a 4 minutos. Dopamina y serotonina estimulan producción, falso, no estimulan. La semivida y la GnRH 2 a 4 minutos es verdadero, ¿no? Porque el segundo mensajero para la acción de la FSH y LH es el AMP cíclico. ¿Ok? No es el GMP, es el AMP cíclico. En relación con la pubertad, ¿cuál es la secuencia correcta? O la respuesta correcta, perdón. La LH promueve la producción de estrógenos en las células de la teca. La LH favorece la liberación de progesterona en las células de la granulosa del cuerpo lúteo. La FSH estimula la elaboración de aromatasa en las células de la teca. Y la gonadarquia es la producción de esteroides sexuales promovida por una inhibición de los pulsos de GnRH. Ok, entonces para poder responder esta pregunta tenemos que recordar la teoría, en este caso, o la hipótesis de las dos células, dos prostaglandinas, ¿verdad? Vamos a verlo acá. ¿Qué es lo que dice la teoría de las dos células, dos gonadotrofinas? Tenemos estas dos células, tenemos las células de la teca, por este lado, y las células de la granulosa, por este lado. Entonces, vamos a ver que las células de la teca tienen receptores para LH y tiene receptores para prolactina, mientras que la granulosa tiene receptores para FSH, tiene receptor para LH y tiene receptor para prolactina, ¿no? Entonces vamos a ver que en la teca, ¿qué cosa se va a producir principalmente? Andrógenos, ¿ok? Y estos andrógenos van a pasar a la granulosa, ¿no? Para transformarse en estrógenos. ¿Qué significa? Que nosotros necesitamos justamente de que hayan estas dos células y estas dos gonotrofinas para que se produzca estrógenos en ambas. Bueno, pues se produzca estrógenos en general, pero se necesita de ambas. ¿Ok? Y otra cosa importante que deben darse cuenta aquí, miren, la granulosa y la teca, al tener ambos receptores para prolactina, significa que si la prolactina está elevada, ¿no? Puede bloquear ambas producciones. Por eso que las hiperprolactinemias, ¿qué cosas te producen? Te producen amenorreas, te producen alteración del ciclo y son una causa de infertilidad. Justamente porque por el tema de feedback van a inhibir lo que vendría a ser nuestra ovulación. Ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces, en relación con la pubertad, ¿cuál es la respuesta correcta? La LH favorece la liberación de progesterona en las células granulosas del cuerpo lúteo. LH promueve la producción de estrógenos en la célula teca, no. Pues sabemos que la célula teca, ¿qué se producen? Andrógenos. Al final sí tiene que ver con la producción de estrógenos, pero ¿dónde? En la granulosa, ¿ok? Teca solamente produce andrógenos. FSH estimula la elaboración de aromatasa en la célula teca, falso, ¿no? La aromatasa es en la granulosa, porque acuérdense cuál es la función de la aromatasa, transformar los andrógenos en estrógenos. ¿Dónde tenemos aromatasa? En el ovario. ¿En qué parte? En la granulosa. ¿Y dónde más? En el tejido celular subcutáneo, en la grasa, ¿no? Es la aromatasa periférica. Y la producción inhibe, falso, ¿no? Pues sabemos que la gonadarquia
tiene que ser más bien con el aumento de los pulsos de GnRH, no con su inhibición. Entonces, esta es una información acerca de los esteroides sexuales. Vamos a ver los estrógenos. Fisiológicamente el más importante es el estradiol y la estrona. Y de estos, el estradiol tiene una potencia de hasta 10 veces más activo que la estrona. Acuérdense que el estradiol va a predominar en las mujeres en edad fértil y la estrona va a predominar en las mujeres en la etapa de la posmenopausia. Bien, en lo que son los progestágenos, el principal progestágeno producido por el ovario es la progesterona y también la pregnenolona, ¿no? Vamos a ver que la pregnenolona es el precursor, ¿no?, de los esteroides producidos del ovario. Todos a partir del colesterol, dentro de lo que es, digamos, su cascada de producción, entra a partir del colesterol se transforma en pregnenolona, de ahí en progesterona, y vemos que la progesterona también, pues, también se ha producido a partir de los estrógenos, ¿no? Otros progestágenos producidos son la 17-OH-progesterona, la 20-hidroxiprogesterona, ¿no? Y en lo que son los andrógenos, vamos a ver que también son producidos por los ovarios, ya vimos que lo va a producir en la teca, ¿no? ¿Cuáles son los principales que se producen? La androstenediona, la testosterona, la dihidroepiandrosterona, ¿no? Que estos también, como veamos, son considerados precursores de los estrógenos. ¿Por qué? Porque ya saben que se van a transformar a través de la aromatasa en estrógeno, ¿no? Entonces, sería de las dos células y las dos gonadotrofinas, no lo olviden. Caso clínico 2. Tenemos una paciente de 26 años que acude a consulta debido a una pérdida gestacional recurrente. ¿Okay? Refiere en otra institución un diagnóstico previo de defecto de fase lútea corroborado por histopatología. Se administró tratamiento con progesterona exógena sin resultados favorables. Entonces, pregunta, antes de la valoración de esta paciente es preciso recordar que todas las opciones son correctas, excepto, ¿no? No olviden siempre que tengo hasta frente un examen, leer bien su enunciado, porque muchas veces al no leer bien, cometan errores, leerlo con calma y después ya pueden revisar sus alternativas, ¿no? Al principio de la gestación, la gonadotrofina coriónica humana rescata el cuerpo lúteo y mantiene su función antes de que inicie el esteroide placentaria. La progesterona actúa en inhibición de las gonadotrofinas y luego de un nuevo crecimiento folicular. La función lútea normal exige que haya un folículo preovulatorio óptimo y suministro continuo de LH. El cuerpo lúteo se degenera 11 a 14 días después de la ovulación, sí, todo eso es cierto. Obviamente cuando no hay fecundación, ¿no? Entonces de esta, ¿cuál sería la falsa? Esta de aquí. Todas estas son verdaderas. La progesterona actúa en inhibición de las gonadotrofinas y luego un crecimiento folicular. Claro, pero, o sea, como ustedes, acordémonos del ciclo, ¿no? Se da todo el crecimiento folicular, estos folículos, ¿qué cosa van a producir? Producen estradiol. Hay un pico de estradiol 36 horas previos a la ovulación, luego viene el pico de LH 12 horas previas, se produce la ovulación. Una vez que se produce la ovulación, los estrógenos caen poquito, pero lo que se empieza a producir más son la progesterona. ¿Quién la produce? El cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, esa progesterona impide que siga actuando el FSH, ¿no? Pero para que no se estén desarrollando más folículos. Función lútea normal exige un folículo preovulatorio óptimo y suministro continuo de LH, ¿sí? En relación con la explicación que se le da al paciente, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? La causa de la gestación es causa directa de la sobreproducción de progesterona. Falso, ¿no? Nada que ver. El defecto se debe tan solo a la menor producción de progesterona y no tiene relación de respuesta a los receptores. Falso. Es tanto la producción como los receptores. Cuando se degenera un cuerpo lúteo, las concentraciones circulantes de estradiol e inhibina aumentan en grado considerable. El citrato de clomifeno puede inducir casi siempre un defecto de fase lútea. No, en este caso la respuesta es esta. El citrato de clomifeno puede inducir casi siempre un defecto de fase lútea. Cuando se genera el cuerpo lúteo, concentraciones circulantes de estradiol nivel aumentan. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si bien después de que degenera el estradiol, normalmente tiende también a disminuir. O sea, disminuir tanto la progesterona, disminuir el estradiol, ¿no? Como si ustedes ven, que vamos más adelante el cuadro, vamos a ver cómo descienden las dos.
¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa en cuanto al tratamiento de la paciente? Hay evidencia científica clara de que el tratamiento con progesterona puede prevenir pérdidas gestacionales tempranas. En consecuencia, se recomienda su uso sistemático. Falso. Acá más dato falso. Uso sistemático es darle a todas. No, no hay que darle a todas. Solamente se indica progesterona a las pacientes que tengan defecto de fase lútea. Pero doctor, en el hospital le dan a todas. Bueno, sí, a casi todas, pero no tiene indicación. Más que todo para que actúe como un tipo de placebo con la paciente, ¿no? Pero realmente no se debe utilizar el uso sistemático. Solamente cuando se confirma que hay defecto de fase lútea. ¿Ok? Hasta el 25% de mujeres fecundas puede revelar defectos de fase lútea, sí. La acumulación de los receptores de LH durante fase folicular predetermina el grado de luteinización y ulterior capacidad de función del cuerpo lúteo verdadero. Muy importante la LH para la función, tanto para la ovulación, porque depende del gatillo de LH, y para la posterior formación del cuerpo lúteo. La producción de progesterona y estradiol durante la fase lútea se relaciona de manera directa con los pulsos de LH. Verdadero. Ok, una vez de que se da pues la ovulación, ya sabemos de que tenemos las dos fases, ¿verdad? La fase folicular, tenemos la fase lútea. La fase lútea, como ustedes recordarán, es la más, normalmente la más regular, que en promedio dura 14 días, mientras que la fase folicular es variable, puede ser 7, 14, 21, 28, hasta más, ¿no? Normalmente cuando hay alteración de ciclo, por lo general depende de quién, depende de la fase folicular, ¿no? Si la fase folicular es corta, vamos a tener, por ejemplo, lo que anteriormente denominamos como polimenorrea, ¿no? Si tenemos una fase folicular larga, tendríamos lo contrario, la oligomenorrea, ¿no? Y bien, ¿qué cosa es la luteólisis? Es el proceso por el cual, luego de que no se ha producido un embarazo, ¿no? ¿Qué cosa sucede con el cuerpo lúteo que producía progesterona? Sufre una regresión. Entonces, para que esta regresión, ¿qué cosa ocurre? Va a disminuir, ¿no? La regresión del cuerpo lúteo, va a disminuir justamente la secreción, como decíamos, de estrógenos y de progesterona, no solo de progesterona, también de los estrógenos, y va a haber lo que vendría a ser una apoptosis y una fibrosis de estas células luteínicas, para convertirse luego en lo que sería el corpus albicans, un cuerpo blanco. Caso clínico 3. Paciente de 14 años que acude a consulta por un cuadro de sangrado transvaginal abundante. Como antecedentes, una menor que a los 12 años, ciclos irregulares, con sangrado normal de 3 a 4 días, paciente núbil, sin ningún antecedente de importancia y no consume ningún fármaco. Refiere un sangrado de 8 días de evolución. Durante los primeros 3 días, 6 toallas sanitarias. Disminuye en forma progresiva y se acompaña de dismenorrea leve, no incapacitante. A la exploración física, las funciones vitales están dentro de valores normales, palidez generalizada de tegumentos sin mucosa, caracteres sexuales secundarios acordes con la edad, exploración física en parámetros normales. En estos casos, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta? La causa más común del cuadro de la paciente es de origen estructural. Es falso, ¿verdad? Acuérdense que cuando hablamos de las causas de sangrado, tenemos que recordar Pan-Cohen, ¿verdad? Y acuérdense que las primeras causas, el PAN, son las causas estructurales. ¿Cuáles son las causas estructurales? Los pólipos, la adenomiosis, los miomas, el cáncer. Y más bien Cohen son las causas funcionales. Aquí parece que todo da para causa funcional. Tiene 14 años, tiene un eje hipotálamo hipófisis ovario todavía no desarrollado. Se recomienda a estos pacientes realizar ultrasonido transvaginal falso. Tiene 14 años, por eso que no haya tenido relaciones, ¿no? ¿Se requiere practicar biopsia endometrio? Tampoco. ¿Qué hace hacer una biopsia endometrio en 14 años? Ahora, si tuvieras que hacer, lo que se podría hacer es un legrado, sí. En algún momento lo hemos hecho en pacientes incluso vírgenes, cuando han tenido un sangrado uterino anormal abundante y que no cedía a la administración de fármacos, hemos optado por hacer un legrado bajo consentimiento de los padres, ¿no? Lo más probable es que este sangrado se deba a una pauta anormal de la producción ovárica de hormonas y entre estimulación endometrial del ovario desorganizada verdadera. Sería una hemorragia uterina disfuncional. Disfuncional, función anormal, significa de que está dentro de las causas funcionales, vale la redundancia. Sobre la fisiología y la regulación del ciclo menstrual, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Dice. La ovulación se produce 10 a 2 horas después del pico LH. La ovulación se produce 24 a 36 horas después de alcanzar las concentraciones máximas de estradiol.
El pico de LH tiene una duración total de 12 horas. El inicio del pico de LH es el indicador más confiable de ovulación inminente. Entonces, en este caso, esta ovulación 10 a 12 antes del pico de LH, verdadero. 24 a 36 horas antes tenemos el pico de estradiol, verdadero. Pico de LH, duración de 12, falso. El pico es como lo dice, es un pico, es un gatillo, ¡pum!, sube y eso hace que arranque la ovulación. No es que suba y se mantenga, ojo. El inicio del pico de LH es el indicador más confiable de ovulación inminente. Exacto. En el ciclo menstrual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿No? El ovocito permanece en profase de la segunda meiosis hasta poco antes de la ovulación. El mayor número de células germinales alcanza las 20 semanas de gestación, 6 a 7 millones de células. El ciclo menstrual normal se compone de 2 periodos, fase folicular y fase lútea, y ambos son variables. Fase folicular, los puntos de secreción de GnRH, los pulsos son más amplios en duración y menos frecuentes. Entonces, nosotros analizamos, ovocito permanece en profase, esto es falso. Ahorita vamos a explicar por qué, porque sé que no se van a acordar. El mayor número de células germinales alcanza las 20 semanas, verdadero. Ya también lo hemos dicho. La vía intrauterina, 5 a 7 millones, ¿no? Al nacimiento, 2 millones, ¿verdad? Al inicio de la pubertad, 400.000, equivalente a 400 a 450.000 ciclos o ovulaciones en todo el periodo fértil. Esto también es falso, porque ya sabemos de que la que es variable es la fase folicular, la fase lútea es regular, no lo olviden. En la fase folicular los pulsos de secreción son amplios y menos frecuentes. Falso, los pulsos son así, frecuentes. Y eso es lo que facilita la producción de FSH, LH y por ende la ovulación. Ok, esto lo acabo de decir, ya saben, a lo que quería llegar, ¿no? Cuando vemos el proceso de gametogénesis, vamos a ver que en la ovogénesis, en ambos se produce tanto mitosis como meiosis, ¿no? Saben que la mitosis te va a dar, a partir de una célula diploide, te va a dar otra célula hija diploide, ¿verdad? Eso es mitosis. Ahora, meiosis es cuando a partir de una célula madre diploide te dan células hijas haploides, ¿verdad? O sea, diploide 46 cromosomas, haploide 23 cromosomas. Entonces, en el proceso de ovogénesis, ¿qué sucede? En la primera fase de mitosis, a partir de nuestro ovocito, ¿no? Va a haber una cadena de desarrollo, pero esta tiene dos detenciones. La primera detención se da en la primera división meiótica, en profase 1. ¿Esto cuándo se da? Al momento del nacimiento. Entonces, al momento del nacimiento se detiene la ovogénesis. Doctor, ¿y hasta cuándo se detiene? Hasta que se activa el eje hipotálamo hipófisis ovario. ¿Cuándo se activa el eje hipotálamo hipófisis ovario? Se activa en la pubertad. Cuando se activa, el aumento de la LH, ¿no? Va a hacer de que continúe y llegue a la segunda división meiótica. Y aquí en la segunda división meiótica se va a volver a detener. ¿En dónde se detiene? En metafase 2. ¿Ok? Doctor, ¿y hasta cuándo se va a detener? Se va a detener en metafase 2 de la segunda división meiótica hasta la fecundación. Doctor, entonces quiere decir que recién el ovocito va a completar su ovogénesis cuando hay fecundación. Sí, o sea, solamente ese. Los otros folículos de otros ciclos donde no ha habido una fecundación no van a completar. En este caso sí. ¿Ok? ¿Y qué cosa se completa? Nos va a dar el ovocito haploide con una carga de cromosomas de 23, ¿no? X, ¿ok? Y la formación de tres corpúsculos polares que no tienen ninguna función. Mientras que en el varón la cosa sucede de manera parecida, ¿no? El momento de la vida intrauterina, se comienza la espermatogénesis, se detiene, igual en primera división meiótica profase 1, ¿ok? ¿Hasta cuándo? Igual, se va a detener hasta la activación del eje hipotálamo hipófisis ovario,
¿ok? Y una vez que se vuelve a activar en la adolescencia, se va a volver a detener en metafase 2. Doctor, ¿y hasta cuándo se detiene en metafase 2? Acá en este caso ya es distinto, ¿no? Una vez de que el varón llega a la adolescencia, no es con la mujer, el varón siempre va a producir espermatozoides. Entonces, el varón va a producir todos, durante toda su vida, en este caso, los espermatozoides. Cada uno haploide, pero a partir de una célula madre diploide, nacieron 4 células hijas haploides con 23 cromosomas. Ya sabemos que el espermatozoide puede ser X o Y, mientras que el óvulo siempre va a ser X. ¿Ok? Entonces no lo olviden eso. ¿En qué momentos son las detenciones? Al nacimiento, y la segunda detención es luego de que pasa la segunda división meiótica, luego de su activación en la pubertad. Ciclo ovárico, ya sabemos que tenemos una fase folicular, cuando hablamos del ciclo ovárico, y una fase lútea. La fase folicular es la primera mitad del ciclo hasta la ovulación, porque se caracteriza por el incremento de la hormona folículo estimulante. ¿Qué es lo que hace la hormona folículo estimulante? Reclutar. ¿Qué cosa va a reclutar? Va a reclutar una cohorte de ovocitos, ¿verdad? O una cohorte de folículos, sería la palabra adecuada. Una cohorte de folículos. Vamos a ver que de todos estos folículos que se han reclutado, acordémonos que supuestamente han sido reclutados desde hace 200 días, y recién en estos últimos 14 días, que es la fase dependiente de FSH o fase cíclica, es que va a haber uno que es el que se va a hacer dominante. Entonces, todos estos folículos, ¿qué cosa van a producir? Van a producir estradiol. Entonces, este estradiol, que es el que está acá, va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que llega a su pico. ¿Cuándo es su pico del estradiol? Lo habíamos dicho, de 24 a 36 horas previas a la ovulación, ¿verdad? Bien, entonces esto es por acción de la FSH. Pero también tenemos la LH. La LH también, ¿qué cosa va a hacer? La LH va a ir aumentando hasta que 12 horas previas a la ovulación va a tener un pico. Este pico, 12 horas previas, es el gatillo para que se dé la ovulación. LH. ¿Ok? Entonces, en ese lapso de ese folículo, ¿qué cosa pasó con el folículo? Se hizo dominante. Al hacerse dominante, va aumentándose de tamaño y se determina cuál es el folículo de Graf, que es el folículo ovulatorio, ¿no? ¿Cuándo sabemos que el folículo está presto a ovular? Cuando mide entre 20 y 25 milímetros, ¿no? ¿Y cómo podemos saber eso? Por ecografía. Ecografía transvaginal, podemos hacer un seguimiento, ir haciendo un seguimiento ecográfico durante los primeros días del ciclo, ¿no? El día 1 del ciclo, hacemos un seguimiento al día 3, al día 9, y de acá al día 11, el día 13, 15. Vamos a ver cómo este folículo se va haciendo dominante, ¿no? Uno de ellos. Cuando está en el día 13 aproximadamente, mide entre 20 y 25, y se le indica a la paciente pues, que tiene que tener relaciones y que quiere gestar. Se puede hacer un control el día 15 y podemos encontrar, lo que vamos a encontrar normalmente es que ya no hay folículo. ¿Qué cosa hay? Cuerpo lúteo. O, en el peor de los casos, se mantiene el folículo, o sea, nunca eclosionó. Y bueno, lo primero que pasaría es que hemos perdido este ciclo, ¿no? Porque este folículo no va a eclosionar. Tenemos que esperar un promedio de 2 meses hasta que se reabsorba, o en todo caso, si no sucede eso, indicar tratamiento para que desaparecerlo, ¿no? Fase lútea es la segunda mitad del ciclo. Para que haya fase lútea debe haber ovulación, ¿no? Es un requisito, tiene que haber ovulación. Entonces, esa fase lútea se mantiene durante 14 días, siempre y cuando no haya habido fecundación. ¿Por qué? Porque si es que ha habido fecundación, ¿no? Si ha habido fecundación, el ovocito fecundado se fecunda, se implanta, y la producción de progesterona se va a mantener. La producción de progesterona por el cuerpo lúteo. ¿Durante cuánto tiempo se va a mantener? En promedio, 12 semanas. Estas 12 semanas, mientras que se forma la placenta. Una vez que se termine de formar la placenta es la que se encarga de la esteroidogénesis, de todas las hormonas que se necesitan en el embarazo. Pero entre las 12 primeras semanas es el cuerpo lúteo. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa si no hubo fecundación? Entonces, si no hubo fecundación, luego de los 14 días de función, entra en luteólisis y como verán, miren, disminuye las dos. Disminuye tanto la progesterona como el estradiol. Y una vez que disminuyen, pues ya viene el periodo menstrual, por acá. Caso clínico 4. Paciente de 21 años sin antecedentes de importancia, acude a valoración por cuadro de dispareunia, ¿ok? 6 meses de evolución. Trastorno coincidió con el inicio de vida sexual activa y no ha mejorado desde entonces. En la exploración ultrasonográfica, una ecografía, se revela datos de un tabique uterino. Además se corrobora diagnóstico único mediante histerosalpingografía, claro. La ecografía difícilmente puedes evaluarlo, pero ha estado corroborado por histerosalpingo, ¿no? Respecto al desarrollo uterino, ¿cuál es la opción correcta? La hormona antimuleriana se produce en las células de Leydig después de la diferenciación testicular en el embrión. En presencia de la hormona antimuleriana se forman las trompas de falopio, útero y tercio superior de vagina. El endometrio se deriva en su totalidad de los conductos de Müller fusionados. El útero bicorne es la malformación mulleriana más común. Entonces, en este caso, la correcta es endometrio se deriva en su totalidad de los conductos de Müller fusionados, ¿no? Esta de aquí es falsa, presencia hormona antimulleriana es falso, porque como vamos a ver más adelante, la trompa de falopio, el útero y el tercio superior de vagina se forma justamente por los conductos de Müller, ¿no? Entonces, si como dice la alternativa, si la hormona antimulleriana estuviera presente, anti no se forma. Por eso es falso. ¿Ok? En cuanto a la fisiología uterina, uno de los siguientes enunciados es falso. Entonces, la fase proliferativa del endometrio alcanza su pico máximo a los 8 a 10 días del ciclo, que coincide con las concentraciones séricas máximas de progesterona. Falso, pues, ¿no? Uno, porque en la fase proliferativa no hay progesterona. La fase proliferativa es la segunda fase del ciclo, producida luego de la ovulación. El primer signo histológico de que se produjo ovulación es la aparición de vacuolas intracitoplasmáticas. Verdadero. La fase de implantación corresponde al día 21 al 27 del ciclo, sí, porque la fase de implantación por lo general es al 6º día, luego de la ovulación. Entonces estamos pensando que la ovulación ocurre entre el día 14, puede ser del día 14, día 21, sí, tranquilamente se puede ver una implantación en estos días, ¿no? El proceso de desidualización comienza en la fase lútea en respuesta a la hormona, pues es verdadero. Entonces aquí la falsa es esta de acá. La figura siguiente sobre el ciclo menstrual, ¿cuáles son los picos que corresponden a las glucoproteínas encargadas de la regulación del ciclo? Entonces, sin tener nombres, ya tenemos que saber, pues, cuál es, digamos, el trazado normal de estos picos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estos, ¿cuáles corresponden a las gonadotrofinas? Ya, ok. Si ustedes se dan cuenta, estas de acá son gonadotrofinas. Estas de acá son inhibinas y estas de acá es estradiol y progesterona. En este caso sí es importante de que memoricen cómo es en este caso los picos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, este es el estrógeno, ¿no? Que va aumentando conforme se va desarrollando los folículos, ¿no? Hasta que hay el pico de estradiol. Y miren, este pico de estradiol es antes del pico de LH, que es este de acá. Luego del pico de estradiol se da la ovulación, ¿no? Se mantiene la progesterona y los estrógenos altos hasta que luego de 14 días ambos caen. Definitivamente este es estrógeno progesterona. Este de acá definitivamente es gonadotrofinas, son la LH, FSH, y esta de acá son las inhibinas, la inhibina A y la inhibina B. Que como hemos dicho, la inhibina A y la inhibina B están relacionadas con lo que vendría a ser tienen que ver con lo que es el feedback de gonadotrofinas en la hipófisis. ¿Ok? Entonces, dentro de estos, otro dato que se podría mencionar es cuando nosotros hacemos
en una paciente de más de 35 años, por ejemplo, que estamos pensando en la posibilidad de que esa paciente tenga un bebé con una neuploidía, aparte de los exámenes que le hacemos el ecográfico, le hacemos la ecografía, pedimos hormonas, pedimos el PAPA, que es la proteína A del embarazo, y pedimos la inhibina, en este caso inhibina A. Normalmente la inhibina A en fetos con síndrome de Down aumenta al doble, ¿ok? Y la inhibina B, si no me equivoco, está relacionada con lo que son las concentraciones basales de FSH. Entonces, ambas se relacionan con lo que vendría a ser la producción de FSH, ¿no? Se dan cuenta que después, en la fase luteal, en la segunda fase del ciclo, aumentan justamente para inhibir las gonadotrofinas hasta el siguiente ciclo. Para recordar, acá tenemos los conductos por acá afuera, en rojo, tenemos los conductos de Müller o conducto paramesonéfrico. Acá en azul tenemos los conductos de Wolff o conductos mesonéfricos. ¿Ok? Entonces, este conducto paramesonéfrico, conducto de Müller, tiene tres partes. Las dos primeras partes van a dar lugar a la formación de ¿qué? Van a dar lugar a la formación de las trompas y la parte superior del útero, mientras que la tercera parte, fusionándose con el contrario del conducto de Müller contrario, va a formar el útero y el tercio superior de la vagina. ¿Ok? Entonces, trompas, útero, tercio superior de vagina, está formado a partir de ¿quién? Del conducto de Müller o conducto paramesonéfrico. Y el tercio externo, o sea, los dos tercios inferiores y los genitales externos, están formados, no lo olviden, por el seno urogenital. Conductos de Wolff principalmente son remanentes embriológicos, epóforo, paraóforo, epóforo, paraóforo, hidatidia Morgani y quistes de conductos de Gardner. Todos esos son recesos embriológicos del conducto de Wolff. Ya saben que el conducto de Wolff es el que forma los genitales en el varón. Aquí está la parte de formación del tercio de útero y tercio inferior de vagina, ¿no? Habíamos dicho que se iba a fusionar el conducto de Müller del lado derecho, se fusiona con el conducto de Müller del lado izquierdo, ¿no? Una vez que están fusionados, vamos a ver que hay un proceso de vacuolización del tabique interno, ¿no? Para formarse, pues, el conducto, la cavidad uterina, ¿no? Igual, la parte final del conducto de Müller, ¿no? Entra en contacto con el seno urogenital, forman estas 12 vaginaciones que son los bulbos sinovaginales, que son estos de acá, ¿no? Estos bulbos sinovaginales se van, digamos, proliferan, se alargan, ¿no? Para formar lo que es propiamente la vagina, que se elonga, y luego hay nuevamente un proceso de vacuolización para permeabilizar esta vagina. ¿Ok? Formando pues ya la cavidad, los fondos de saco laterales, el fondo de saco posterior y la vagina per se. Entonces no lo olviden. Trompas, útero, tercio superior de vagina, conducto de Müller. 2 tercios inferiores de vagina, genitales externos, seno urogenital. 5. Paciente de 28 años que consulta por primera vez por un cuadro de 18 meses de infecundidad. Ok. No tiene antecedentes médicos de importancia, esposo sano, previamente sometido a estudio y sin alteraciones. Es importante considerar en la valoración de la paciente el estado ovulatorio para conformar un estudio completo, establecer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? A. La elevación de la temperatura basal en una paciente antes de la ovulación es consecuencia de un aumento de las concentraciones de LH. El ultrasonido puede ayudar a detectar si una paciente tiene ciclo ovulatorio. La disfunción ovárica es una de las causas más comunes de infecundidad. La hiperprolactinemia inhibe la secreción de gonadotrofinas y a su vez los estrógenos circulantes provocan anovulación. Ok, entonces, la primera, la elevación de temperatura basal en el paciente es consecuencia del aumento del LH, sabemos que es falso, porque el aumento de la temperatura tiene que ver con la progesterona, ¿no? La hormona que es termogénica es la progesterona. El ultrasonido puede detectar si obviamente que tiene ciclo ovulatorio, claro que sí, por eso hacemos seguimiento ovulatorio, ¿no? Disfunción ovárica, causa más común de infecundidad, sí. Hiperprolactinemia y sí, ¿no? La infecundidad
relacionada con en pacientes con síndrome ovario poliquístico se debe a ciclos anovulatorios. Esta afirmación es falsa o verdadera. Yo sé que ustedes saben esta respuesta. Es verdadera, ¿no? Por eso habíamos dicho qué cosa sucedía en esta paciente con la síndrome ovario poliquístico. Al tener ciclos anovulatorios, ¿qué pasaba con el estrógeno? Se seguía produciendo estrógeno. ¿Qué pasaba con el endometrio? Seguía engrosando, se sigue engrosando, pero no había menstruación. Pasaba un mes, 2 meses, la paciente no menstruaba. De repente llegaba el tercer mes y ese endometrio estaba tan grueso, y como no hay la contraparte de la progesterona que va a estabilizar el endometrio, ¿no? Estas arterias arcuatas no pueden solventar con todas las necesidades de sangre que este endometrio tan grueso, y que se produce isquemia, necrosis, y luego se produce un sangrado, ¿no? Pero en este caso no porque haya habido ovulación, no porque no haya habido fecundación, sino simplemente porque había un endometrio muy grueso por el hiperestrogenismo producido por la anovulación. Los ciclos anovulatorios durante la lactancia materna son consecuencia de la inhibición de la prolactina en hipófisis. ¿Esto es verdadero o falso? Si ustedes recuerdan el cuadro de la teoría de las dos hormonas, dos células, ¿no? De las dos gonotrofinas, dos células, recordarán de que los ovarios, a nivel de las células de la teca y las células de la granulosa, tienen receptores para prolactina. Entonces, ahí es donde la prolactina llega y dice, ¿sabes qué? Inhibe la ovulación. Ese es el cuadrito que hemos conversado, ya lo sabemos, ya no vamos a repetirlo. Este de acá tiene que ver con la prolactina, la producción de prolactina, ¿no? Entonces la producción de prolactina ya una vez que nazca el bebé tiene que ver con la succión del pezón, tiene que ver pues con el estímulo directo hacia la hipófisis, ¿no? En este caso, bueno, si fuera de lo que es o en todo caso ya, durante el periodo de lactancia, ¿no? Al menos los 6 primeros meses, donde se establece el MELA, ¿no? El método de lactancia menorrea, donde se tiene que dar solamente de preferencia lactancia materna exclusiva, ¿no? Va a haber una inhibición de la GnRH. Esta inhibición de la GnRH tiene que ver con múltiples factores, entre ellos la succión del pezón con la producción de prolactina, además de la serotonina, el ácido butírico, el factor liberador de corticotropina. Clínico número 6, paciente de 47 años que acude a consulta por cuadro de 2 meses de evolución, caracterizado por resequedad vaginal, dispareunia y alteración de los ciclos menstruales. Señala que son más impredecibles y el sangrado ha disminuido en relación con menstruaciones previas. En el interrogatorio refiere episodios de depresión, irritabilidad y ansiedad generalizada. Considerando el diagnóstico de esta paciente, ¿cuál es la aseveración correcta? De manera característica, la edad de aparición es anterior a los 40, ¿no? Si estamos hablando de la menopausia, ¿no? Entonces, ¿será menos de los 40? Ya sabemos que no. La duración de los ciclos menstruales se ve afectada por la duración del ciclo folicular en ovario. Los síntomas de esta paciente son consecuencias directas de las concentraciones aumentadas de LH, FSH. La aparición de la menopausia es efecto de la edad al margen de la reserva ovárica. Entonces, acá, ¿cuáles serían falsas en primera instancia? Ya sabemos que esta es falsa, ya sabemos que esta es falsa. La duración de los ciclos se ve afectada por la duración del ciclo folicular, eso es verdadero. Los síntomas de depresión posibles de las concentraciones aumentadas de LH. En este caso, todavía las concentraciones no están aumentadas, ¿no? Por ende, esto es falso. Las concentraciones aumentadas de LH, FSH se da ya en la posmenopausia, ¿ya? Entonces, esta paciente aún no es posmenopáusica, porque recién está en la peri, o sea, todavía no se ha retirado 12 meses. No se olvide que para hablar de menopausia tiene que haberse retirado la regla 12 meses completos. Sobre la fisiología hormonal de la menopausia, ¿qué he enunciado es correcto? En la posmenopausia, los andrógenos circulantes proceden fundamentalmente de la glándula suprarrenal. En la posmenopausia, los andrógenos circulantes se originan totalmente en los ovarios. En la posmenopausia, los andrógenos circulantes proceden del todo de la conversión periférica en tejido adiposo, y las concentraciones de testosterona se derivan sobre todo de la conversión periférica de estrona. Entonces, acá, lo verdadero está aquí.
En la menopausia, los andrógenos y oxitocina totalmente falso. Se originan principalmente en la posmenopausia y en la suprarrenal. ¿Andrógenos circulantes proceden de conversión periférica? No, es lo contrario. El estrógeno, en este caso la estrona, proviene de la conversión periférica de andrógenos producidos en la suprarrenal, transformados por medio de la aromatasa periférica en estrógeno. ¿Cuál estrógeno? Estrona. En relación con los signos de este paciente, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? Las concentraciones de FSH y LH se encuentran por arriba de la cifra normal para una paciente sana. Si se realiza una biopsia endometrio, se identifican datos de atrofia por privación estrogénica. Los bochornos es el síntoma más común de la menopausia. La deficiencia de estrógenos atenúa la respuesta del hueso a la hormona paratiroidea. No tenemos que acordarnos. Acá ahorita, por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿se acuerdan cuál es la función de la hormona paratiroidea? La hormona paratiroidea, su función era aumentar el calcio a nivel sanguíneo. ¿Y cómo lo hacía? Una de las formas de hacerlo es extrayendo el calcio de los huesos, ¿verdad? Entonces, el estrógeno normalmente evita que la paratormona retire el calcio de los huesos, ¿ok? Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, la deficiencia de estrógenos atenúa la respuesta de hueso a la paratiroidea, eso es lo incorrecto, ¿ok? La deficiencia de estrógeno más bien aumenta la respuesta del hueso. Por eso que en la paciente posmenopáusica pueden hacer osteopenia u osteoporosis, justamente porque ¿qué hace el estrógeno? El estrógeno evitaba que la paratormona sacara todo el calcio. En este caso no hay estrógeno y la paratormona saca todo el calcio de los huesos para llevarlo a la sangre, ¿no? Por ende, esta es verdad, esta es verdad, esta es verdad. Para recordar, las edades aproximadas de la menopausia es de 50 más menos 5. De los 45 a 50 años con un promedio de 51 años, ¿no? Entre los 45 y los 40 hablamos de menopausia temprana y cuando es por debajo de los 40 años hablamos de menopausia precoz, prematura, cuya principal causa es la falla ovárica precoz. Está por ahí el síndrome de Savage como causa de falla ovárica precoz, ¿no? Es raro, difícil que haya menos de 40 años. Y más bien, si la menopausia viene después de los 55 años, hablamos de una menopausia tardía. En este caso, este gráfico también lo hemos visto el semestre pasado. Más que todo era para ver cómo era la secreción de las gonadotrofinas durante la vida de la mujer. Veíamos que en la vida intrauterina, se está acá, vida intrauterina, ¿no? Los valores de FSH y LH son elevados. ¿Por qué? Porque van a depender mucho de los valores de la mamá. Ok, continuamos, no tengo una llamada, estoy de guardia, una llamada de sale pautos. Seguimos. Estamos por aquí. Entonces decíamos de que acá estábamos viendo cómo era la secreción de las gonadotrofinas en las diferentes etapas de la vida de la mujer. Decíamos que la vida intrauterina encontramos valores altos, ¿por qué? Porque dependen mucho de los valores de la mamá. Igual al nacimiento, ¿no? Perdón. Igualito al nacimiento. Entre los 6 primeros meses encontramos valores gonadotrofinas altos. Pero va a ser que a partir de los 6 meses en adelante, está más bien si van al suelo, a tener el mínimo valor. Y si van a mantener así, ¿hasta cuándo? Hasta que se activaba el eje hipotálamo hipófisis ovario. Una vez que se activaba este eje, ¿qué cosa sucedía? Empezaban nuevamente ya los ciclos de producción de hormonas, ¿no? Todas dependientes, pues ya saben, de la GnRH hipotalámica, actuando sobre la hipófisis para que se produzcan estas. Y esto nos da las ovulaciones en el transcurso de la vida fértil hasta el momento de la posmenopausia. Hablamos de 12 meses después de la menstruación, última menstruación, en los cuales ya ambos valores del LH y FSH aumentan, duplican su valor y se mantienen ya altos, ¿no?
y al mantenerse altos como tal, pues obviamente también por un tema de feedback van a bloquear la hipófisis, pero aún así, así no la bloqueen, a estas alturas ya la función, la reserva ovárica está nula, no hay ovocitos, por ende, así haya, pues así haya FSH alta, así haya negativo, ya no va a haber ovulación. Síndrome climatérico, como ustedes recordarán, vendría a ser toda la sintomatología que se encuentra previa, porque es incluso hasta 2 años antes de que se retire la regla, hasta después incluso de que se retire completamente la regla. O sea, el climaterio, como se dan cuenta, es antes, durante y después de la menopausia. Mientras que menopausia ya sabemos que es cuando hay 12 meses sin regla, y la posmenopausia es luego de estos 12 meses sin regla. Entonces, el síndrome climatérico incluye todo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la sintomatología climatérica? Está la sintomatología neurovegetativa, principalmente los bochornos, ¿no? Y los cambios emocionales, las alteraciones, la habilidad emocional, tendencia, o en todo caso alteración también del ritmo de sueño, tendencia de irritabilidad, ansiedad. Todos estos son síntomas precoces que se van a ver en la premenopausia. O mejor dicho, el nombre adecuado es peri, durante la perimenopausia. ¿Ok? Luego, ya en la posmenopausia, más bien lo que se va a ver ya son los cambios, las alteraciones cardiovasculares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay disminución de los estrógenos, y acuérdense que el estrógeno tenía un factor protector cardiovascular. No hay estrógeno, ya no hay factor protector cardiovascular, por eso que después de la posmenopausia, el riesgo cardiovascular de la mujer se equipara, se iguala al riesgo cardiovascular del hombre. A nivel del hueso, hay un incremento de la función del osteoclasto sobre el osteoblasto, ¿no? Tenemos aumento de la acción del aparato hormona sobre el hueso, por ende, osteopenia y osteoporosis. Y tenemos pues los cambios urogenitales, que en este caso principalmente es la resequedad vaginal, que es lo que más sintomatología le da a la paciente en la posmenopausia, ¿no? Osteoporosis ya vimos que está relacionado pues, al aumento de la acción del aparato hormonal al no ser inhibida por los estrógenos. ¿Qué cosa hace? Hace que actúe principalmente el osteoclasto, produciendo resorción ósea, agarrando ese calcio y mandándolo a la circulación. ¿Ok? Caso clínico número 7. Paciente de 30 años de edad que cuya consulta por infecundidad primaria de 2 años de evolución. Ok, eso significa que nunca ha gestado. La paciente es asintomática y refiere ciclos menstruales irregulares hasta de 70 días con 2 días de sangrado. No tiene antecedentes de importancia. Pareja con paternidad comprobada, o sea, tiene hijos. La exploración física revela un índice de masa corporal de 28, sobrepeso, que destaca una escala de Ferriman-Goldway de 12, ¿no? O sea, hay un hiperandrogenismo moderado, o leve, hemos dicho de 8 a 11, ¿no? Más de entre 12 y 19 moderado, más de 20 severo. Con acantosis nigricancia en axilas y región cervical, ¿no? Incluso también hay resistencia a la insulina, no se identifican otros datos relevantes. Entonces, de ahí estás pensando, infertilidad, acantosis, hiperandrogenismo, ok, probablemente es un síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? Entonces, vamos a que dice nuestra pregunta. En esta paciente, ¿cuál es el enunciado correcto? Marcarlo verdadero, en otras palabras. La paciente no tiene datos clínicos de oligobulación o anovulación. La relación de las concentraciones de FSH-LH en esta paciente puede ser normal. La causa de infecundidad es probablemente consecuencia del hiperandrogenismo, y el problema de infecundidad en esta paciente radica en particular en los ovarios. Falso, porque sí tiene datos clínicos de hiperandrogenismo. Falso, porque sabemos que cuando tenemos un tema de síndrome ovario poliquístico, normalmente hay una alteración de la relación LH-FSH con aumento de la LH sobre el FSH, y siendo una relación por encima de 1.5. La causa de infecundidad es probablemente consecuencia del hiperandrogenismo, muy probable que sí. La frecuencia radica particularmente en los ovarios, no necesariamente los ovarios, porque el hiperandrogenismo no solamente se produce en los ovarios, también se produce en la glándula suprarrenal. Ojo. Sobre el diagnóstico de esta entidad, ¿cuál de los siguientes es el enunciado correcto?
Se necesita una medición de concentraciones sanguíneas de andrógenos. La paciente se debe someter a una ecografía pélvica. Es necesario realizar una prueba de respuesta a ACTH y no son relevantes los antecedentes menstruales de la paciente. Totalmente falso, pues sí son relevantes. Pruebas de ACTH no tienen nada que hacer acá. ¿Se necesita medición de concentraciones sanguíneas de andrógenos? Sí, sí o no, pero no nos va a ayudar mucho. En este caso, principalmente, el diagnóstico es... Ustedes saben que el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico tenemos que tener 3 criterios, ¿verdad? El hiperandrogenismo, tenemos que tener los datos de oligoovulación, anovulación, y tenemos que tener la ecografía confirmando el patrón de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, es necesario, para completar el diagnóstico, sí o sí, tener una ultrasonografía. ¿Por qué? Porque el andrógeno de por sí está aumentado. O sea, así no le hagamos andrógenos en sangre, sabemos que están aumentados porque la escala de Freeman-Goldberg nos está diciendo que hay hiperandrogenismo moderado. En relación con la anovulación, la respuesta correcta. Las pacientes con anovulación y poliquitosis ovárica presentan ciclos de LH con pulsos disminuidos en amplitud y frecuencia. En condiciones normales, la inhibina suprime a la FSH a la respuesta de LH AMA. Disculpen. El pico de estrógenos en el ciclo menstrual es necesario para la maduración final del folículo, expulsión del óvulo y formación del cuerpo lúteo. La activina potencia la acción del LH sobre la aromatasa e inhibe la síntesis de andrógeno granulosa. Ok. Paciente con anovulación y poliquitosis presenta LH con pulsos disminuidos en amplitud y frecuencia. Bueno, para comenzar, prácticamente no hay pulso de LH, por eso no hay ovulación. Falso. En condiciones normales, la inhibina suprime el FSH, esto es verdadero. El pico de estrógenos es necesario para ovulación final del folículo, expulsión, falso. Ya saben que es el pico de ¿quién? El pico de LH. La activina potencia la acción del LH sobre la aromatasa e inhibe la síntesis de andrógenos en la glucosa. Falso. Yo sacaba esta respuesta. En condiciones normales, la inhibina suprime a la FSH en respuesta al LH. Esta es la escala o score de Freeman-Goldberg, ¿no? Sabemos de que tenemos, vamos a ver, son 9 lugares que vamos a evaluar, ¿no? La zona, pues, la zona del bocio, la zona, pues, del mentón, la zona del tórax, la zona del ombligo, la zona del pubis, miembros superiores, miembros inferiores, espalda alta, espalda baja. Vamos a tener un puntaje de acuerdo a la presencia de vello terminal, pues es importante que sea vello terminal, ¿no? Para poder dar un puntaje. Vamos a ver que tenemos un puntaje entre 8 y 11, es hirsutismo leve, aunque se considera normal por debajo de 10, ojo, ¿no? Entre 12 y 19, hirsutismo moderado, que es lo que tenía esta paciente, ¿no? Y más de 20, hirsutismo severo. Entonces, con esto es más que único para saber que hay hiperandrogenismo. ¿Podemos solicitarle en sangre? Claro que sí, pero es para confirmar lo que ya tenemos confirmado clínicamente, ¿no? Entonces decíamos de que el diagnóstico vendría a ser por amenorrea o oligomenorrea, ¿no? La ecografía propia, donde se evidencia por los ovarios de características poliquísticas. ¿Cuáles son las características poliquísticas? Un ovario que tenga más de 12 folículos, estos folículos que midan entre 2 y 9 milímetros, que se encuentren en la periferia del ovario, con aumento, pues, del estroma, y que el volumen ovárico sea mayor de 10. Esos son los ovarios de características poliquísticas, ¿no? Aquí está, ¿no? Más de 12 folículos. Los folículos están en la zona periférica del ovario, aumento del tamaño del estroma, del grosor del estroma, y un volumen mayor de 10 ml, ¿no? Se llaman estos folículos en esta forma, se dan la impresión de un collar de perlas negras, ¿no? Caso clínico 8, paciente de 26 años, acude a consulta con un cuadro de dolor abdominal súbito, de 2 horas de evolución, en fosa ilíaca derecha, sin otros problemas de consideración, ¿ok?
Antecedentes ginecostétricos, inicio de vida sexual a los 20 años, pareja sexual estable, amenorrea de 90 días y prueba de embarazo positiva, cualitativa, o sea, positivo o negativo. La exploración física muestra signos vitales estables, destaca abdomen con rebote positivo sobre fosa ilíaca derecha, además de dolor a la movilización cervical en un tacto bimanual. ¿Ya? Se corrobora prueba de embarazo cualitativa positiva, o sea, se le hace una cuantitativa, donde se evidencia un resultado de 5.000 unidades de beta-HCG, hormona gonadotrofina coriónica. Se realiza ecografía pélvica, que revela cavidad uterina sin evidencia sacogestacional, se establece diagnóstico preliminar de embarazo ectópico y se ingresa a la paciente para la laparoscopía. En cuanto a fisiología, ¿cuál de las siguientes es la respuesta correcta? En una biopsia de endometrio, la reacción de Arias Estela sustenta el diagnóstico. Las concentraciones de gonadotrofina coriónica humana se pueden detectar 24 horas antes de implantación. Falso. Normalmente la beta se puede detectar más o menos a una semana después de la fecundación. Y una semana después de la fecundación es cuando ya está implantado. Acuérdense que la implantación se da más o menos al 6º día post-fecundación y se da en etapa de blastocisto, ¿no? Y esos son datos que no se pueden olvidar, tienen que quedarse grabados en su cabeza. Sitio más común del embarazo ectópico es la fimbria, falso. Es la trompa en general, entre más o menos un 95%, y de estos el 70%, ¿dónde es? En la ampolla. Cuerpo lúteo es el principal productor de progesterona hasta las 20 semanas, falso. Solamente es hasta las 12 semanas. Entonces nuestra verdadera es esta de acá. Fenómeno de Arias Estela. ¿Cuál es la afirmación correcta? La hipervolemia del embarazo es consecuencia de los aumentos de la progesterona. Durante el embarazo, las concentraciones séricas de prolactina disminuyen de forma considerable. Los andrógenos que se utilizan para producir estrógenos en etapas tempranas del embarazo provienen del embrión. Los andrógenos empleados para producir estrógenos en etapas tempranas del embarazo proceden de la circulación materna. Ok. Hipervolemia es aumento de la progesterona, falso. Durante es más que todo por estrógeno, progesterona, pero no tanto. Durante el embarazo, la concentración de proteínas disminuye, falso. No disminuyen, van a ir aumentando para que se vaya formando, para que se vaya desarrollando la mamá, para que se prepare para la lactancia. Igual la otra hormona, que es el lactógeno placentario, también va aumentando, principalmente en el 3er trimestre, y es lo que facilita el aumento del crecimiento, de la ganancia de peso del feto, ¿no? Los andrógenos que se utilizan para producir estrógenos provienen del embrión, falso. ¿Proviene de dónde? De la circulación materna. Acerca de la fisiología del sistema reproductivo en el embarazo, ¿cuál es la opción falsa? El proceso de maduración y reblandecimiento cervical se encuentra mediado por las prostaglandinas. Se sintetiza CRH, corticotropina en el trofoblasto y membranas fetales. La oxitocina reduce las concentraciones de calcio intracelular y favorece la contracción. La oxitocina incrementa las concentraciones de calcio y promueve la contracción. Es relativamente sencilla esta pregunta. Esta es verdadera, definitivamente. Sabemos que el proceso de maduración y de reblandecimiento cervical es mediado por prostaglandinas. ¿Qué prostaglandinas? La prostaglandina E y la prostaglandina F. Tienen que ver con el reblandecimiento y la dilatación. Se sintetiza CRH en el trofoblasto y membranas, esto también es verdadero, por eso que hay dentro de las teorías de inicio de trabajo parto, justamente es el aumento del cortisol fetal. La oxitocina reduce las concentraciones de calcio y favorece las concentraciones, falso. ¿Por qué? Porque para que haya contracción tiene que aumentar la concentración de calcio. Lo que se refiere al diagnóstico de embarazo ectópico, creo que lo hablamos en la clase anterior, ¿no? Entonces no vamos a repetir, vamos a repetir rapidito, ¿no? A no olvidarnos de la zona discriminatoria, ya saben que es desde 1500 a 2500. En este valor de beta-HCG, ¿qué cosa tenemos que encontrar? Embrión. ¿Pero embrión dónde? Intraútero. Si tú tienes un valor mayor de estos y no, o tienes este valor y no hay embrión intraútero, ¿a dónde inmediatamente tienes que ir a buscar el embrión? A las trompas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea un embarazo ectópico.
Entonces, 1500 o 2500 aparece el embrión, 5000 o no, 10.000 realmente, y hay embrión con latidos, porque puede haber un embrión pequeño que no tenga latidos, pero pues, tiene que estar relacionado a ese valor de beta-HCG. Esto también lo vimos. Vamos a ver que del embarazo ectópico el 95% es en la trompa. ¿Ok? De ese, el 70% es en la ampolla, y este es el más frecuente de todos los embarazos ectópicos. Ahora, el momento de ruptura, el momento que se complica el embarazo ectópico, la ruptura más precoz es el embarazo ísmico, ¿no? La ruptura tardía es en el embarazo ectópico instarticial o cornual. Este puede llegar hasta las 12, 14 semanas con tranquilidad, mientras que el ísmico por lo general se rompe entre las 6 y en la ampolla se rompe entre las 8 y las 10 semanas, ¿no? El embarazo que puede llegar a término ectópico, ya saben que es el abdominal, y tenemos otros tipos de embarazo ectópico no son tan comunes, que son el embarazo ectópico en la cicatriz cesárea y el embarazo ectópico cervical, que su porcentaje es de menos del 1%. Es rarísimo, ¿no? De ambos yo he visto de los dos, pero más común de cicatriz cesárea, pero aún así, rarísimo, rarísimo. De 100 embarazos ectópicos, uno, pues así que saquen su línea. Y no ves embarazos ectópicos todos los días, pues, ¿no? Caso clínico 9. Paciente de 15 años que lleva a la consulta por cuadro de ciclos menstruales irregulares, acompañado de dismenorrea leve, sin antecedentes familiares de importancia. Antecedentes ginecostétricos: menarquia a los 12 años, núbil, sin vida sexual activa. Como antecedente no patológico, la paciente presentó cambio de escuela reciente debido a problemas económicos de los padres, ¿ok? Pensar que puede haber un componente psicológico, algo ahí, ¿no? Antecedentes patológicos refiere toxicomanía positiva. Sí me le gusta la vaina. Consumo marihuana, consumo ocasional de marimba, y también le gusta su alcohol, su OH. Entonces tienen problemas psicológicos, definitivamente, problemas psiquiátricos, ¿no? La exploración física no muestra normalidad, maduración sexual acorde con la edad, estudio de laboratorio y gabinete dentro de lo normal. En cuanto a la anovulación dependiente de estrés, la liberación de prolactina, ACTH, CRH y hormona de crecimiento incrementa la frecuencia de secreción de los puntos de GnRH. ¿Esta afirmación es falsa o verdadera? Yo creo que es sencillo saber, pues, que si estamos hablando, pues, de un caso de amenorrea, este pulso del GnRH tiene que bloquearse para que haya la amenorrea, ¿verdad? Ok, falso. La marihuana y otras drogas se relacionan con disminución de las concentraciones de GnRH y aumento de las de LH y FSH. ¿Es falso o verdadero? Falso, porque si disminuye la GnRH no te va a aumentar el LH y el FSH, pero estas dependen de eso, ¿no? Entonces es sencillo ver la falsedad de esta respuesta, pero así puede venir, ojo, ¿ah? La causa de anovulación hipotalámica más frecuente es la pérdida de peso. La siguiente afirmación es falsa o verdadera. Verdadera. El último caso clínico: paciente de 27 años de edad, sana, que cursa su primer embarazo de 28 semanas de gestación por fecha de última regla, acude a consulta por control prenatal. Durante la exploración se realiza ecografía y paciente pregunta sobre el género del producto. En cuanto a la fisiología, formación y función del aparato reproductor, la estrona es la principal hormona trófica para la formación del útero en el embrión indiferenciado. ¿Falso o verdadero? Como nosotros recordamos que hemos estado hablando de estrógenos, habíamos dicho que teníamos el estradiol, ¿no? Habíamos dicho que teníamos la estrona. ¿Y cuál es el otro estrógeno? El estriol. El más potente y el que está presente durante la vida fértil de la mujer es el estradiol. Por ende, este es falso. El conducto paramesonéfrico persiste para formar las trompas uterinas, el útero y la totalidad de vagina. ¿Es falso o verdadero? Ya lo conversamos. Falso. ¿Por qué? Porque los pechos inferiores de vagina están formados a partir del seno urogenital, al igual que los genitales externos femeninos. Quistes de Gardner son remanentes embriológicos de los conductos de Müller. Este enunciado es falso o verdadero. Ni que decirlo, lo hemos visto también en la imagen anterior, es falso.
¿De quién depende? Es un remanente biológico de los conductos de Wolff. ¿Cuáles son? El epóforo, el paraóforo, ¿no? La hidatides de Morgani y los quistes de Gardner. Todos estos son recesos embriológicos o remanentes embriológicos del conducto de Wolff, que en el varón es quien va a formar los genitales, ¿no? Internos. Antes de terminar, recordar que nuestra gónada antes de las 7 semanas es una gónada indiferenciada. De las 7 semanas en adelante ya se diferencia, significa se va a diferenciar en los embriones con carga genética XX, se va a diferenciar pues obviamente la gónada en el óvulo, en el ovario, y en los embriones con carga genética XY se va a diferenciar en el testículo, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿No? En los embriones que tienen carga cromosómica XY, esto significa que tienen presente o que tienen activo el gen SRY, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? A partir de esta gónada indiferenciada, vamos a ver que la médula se va a diferenciar en lo que vendría a ser el testículo. Y la corteza se va a atrofiar. Eso sucede para la formación del testículo. Caso contrario, sucede para la formación del ovario. Para la formación del ovario, más bien lo que va a proliferar va a ser la cápsula, y lo que se va a atrofiar sería nuestra médula. Pero todo sobre una gónada indiferenciada, ¿no? No se olviden, hasta la 7ª semana. Después de la 7ª semana ya se diferencia, sea en testículo o sea en ovario. Esto lo vimos anteriormente, ya ni que repetirlo, ya lo saben. Esto también. Estas las referencias. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, repitiendo, esta clase es la clase número 2, que en su momento no pudo verse dictada. No se olviden que para mis grupos de práctica, yo hago la teoría y la práctica en uno solo, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Nos vemos.